de las derivadas parciales con lo que respecta a máximos y mínimos de funciones de varias variables, ¿ya? Dentro de la definición tenemos lo siguiente. Dice que tenemos una función f que está definida en un conjunto abierto D que está incluido en R2. Él va a tener un valor máximo absoluto sobre este conjunto. Si va a existir un punto P, X sub 0 y Y sub C, que va a pertenecer a ese conjunto, tal que la función f de x, y, dice, tiene que ser menor o igual al f de x sub 0 y Y sub 0, para todo x, y que pertenece a ese conjunto. En ese caso, cuando nosotros evaluamos la función en x sub 0 y Y sub 0, vamos a decir que tenemos un máximo absoluto. Ahora, si nosotros por algún motivo tenemos ahora que la función evaluada en ese punto, x sub 0 y Y sub 0, es menor o igual que el f de x, y, para todo x, y que pertenece a D, en este caso f de x sub 0 y Y sub 0 dice es un valor mínimo absoluto. Tenemos una cierta observación. Si la función que es continua en este conjunto cerrado D, incluido en R2, entonces dice va a existir al menos un punto P que pertenezca a D, donde f tiene un valor máximo absoluto, y al menos un punto Q que pertenece a D, donde f tiene un valor mínimo absoluto. Ahora, otra observación, la condición necesaria, dice, para que una función tenga extremos relativos en un punto donde sus derivadas parciales existen, es que este punto sea un punto estacionario o crítico. Sin embargo, esta condición no es suficiente. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta función, ¿no? Al derivar parcialmente, nos vamos a encontrar que x y y van a ser igual a 0, ¿no? O sea que para nosotros hallar los extremos relativos, tenemos que derivar las funciones con respecto a x y con respecto a y. Y luego tenemos que hallar los puntos, ¿no? Y esos puntos que nosotros tenemos puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Entonces, pero cuando nosotros nos encontramos con esta función, cuando x y y son igual a 0, entonces, a pesar de esto, la función no tiene máximo ni mínimo relativo. En este caso, a este tipo de punto se le denomina punto de silla. ¿Por qué? Porque tiene esta figura y parece más bien una silla de montarse. Entonces, decimos, un punto crítico que no es de un máximo o mínimo relativo se llama punto de silla o de monitor. Más se le conoce como punto de silla porque parece una silla de montar. Bueno, para hallar los máximos y mínimos se va a utilizar el criterio de la segunda derivada. Nosotros ya conocemos, ¿no?, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y conocemos también su segunda derivada de ambos. Y también conocemos las derivadas cruzadas, ¿sí o no? Entonces, nosotros para determinar, dice, si en ese punto que nosotros vamos a evaluar hay un extremo relativo, o sea, puede ser un mínimo, puede ser un máximo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Derivamos por segunda vez a la función con respecto a x, evaluamos el punto AB, le multiplicamos por la segunda derivada de la función con respecto a y, 2 veces, y le restamos el cuadrado de la derivada de la función con respecto a x, luego con respecto a y, o también puede ser y con respecto a x, ¿no? Derivada de y luego con respecto a x, elevado al cuadrado. Entonces, aquí va a cumplir ciertas condiciones. Si el delta que nosotros hallamos es mayor que 0,
Entonces vamos a ver, y la segunda derivada de esa función con respecto a x dos veces es mayor que 0, entonces la función evaluada en ese punto es un valor mínimo. Ahora, si el delta es mayor que 0 y esa función evaluada en el punto A, B, o sea, la segunda derivada de esa función con respecto a x es menor a 0, entonces vamos a decir que la función evaluada en AB es un valor máximo relativo. Si nuestro delta nos sale menor a 0, entonces el punto A, B, f de A, B, se conoce como un punto de silla. Y si por AB motivo nuestro delta nos sale igual a 0, simplemente este criterio no da ninguna información. En forma práctica dice, se puede recordar la fórmula del delta y el criterio de la segunda derivada. Acá está, multiplicamos estos menos la derivada cruzada. Como las derivadas cruzadas son ambos iguales, por eso le evaluamos a 0. Bien. Ahorita vamos a entender con un ejercicio. Tenemos matriz hessiana de una función de varias variables. Esta matriz hessiana también nos sirve para hallar máximos y mínimos. Ahora, tenemos una función f, dice, una función definida en el conjunto abierto de, entonces la diferencial de segunda orden con respecto a las variables x1, x2 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, la derivada de z, que es igual a la derivada de la función la derivada de la función respecto a x1 por la derivada de x1 y así sucesivamente. Todo esto, jóvenes, se puede representar en una matriz cuadrada. Y esa matriz corresponde, ¿no? Se denomina matriz hessiana. Y para calcular una matriz hessiana, jóvenes, tenemos que tener la siguiente situación. Que nosotros tenemos que evaluar a la función que nosotros tenemos que derivarla dos veces con respecto a x, dos veces con respecto a y, hacerle la derivada cruzada y representarla en una matriz. De tal manera que vamos a ver que esta matriz nos va a representar máximos y mínimos siempre y cuando, ¿no? Cuando nosotros hallamos el delta 1, el delta 2, hasta el delta n, y todos los deltas sean mayores que 0, entonces vamos a tener un mínimo para ese punto. Y si tenemos un delta 1 menor que 0, mayor que 0, menor que 0 y así alternadamente, entonces vamos a decir que tenemos un máximo, y ese es el f de x sub 0. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta matriz? Esta matriz la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Un ratito. ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, ya. Te veo entonces. Chao. Se han equivocado. Bien. Entonces tenemos así. Antes de nada quiero ver si hay plata. Me acaban de yapear. Che, ¿cuánto me están yapeando, Pero no pueden sacar derechos usuarios. Ya bueno. ¿Qué se va a hacer? Entonces, vamos a ver. Vamos a entender, señores, con ejercicios. Podemos hablar tantas cosas, pero vamos a entenderlo con ejercicios.
Ya tengo acá preparados los ejercicios. He hecho una bala. Ya les he dicho hoy día. A ver, a ver, tum, tum, tum. El grupo, ¿qué clase tengo el día lunes? Jóvenes, con el con el grupo grupo A. A. Ya. De hecho, yo voy a estar acá a las 12 del día. Entonces, con ustedes tengo con el grupo A, ¿no? Y el jueves es feriado. Entonces, el grupo A, por favor, va a entrar también el martes, ¿ya? De 7 a 8:40. El día martes va a entrar. Por favor. Porque ya estoy yendo en Chocano. Chocano sale de Lima a las 6:30 de la noche, de la tarde. Y acá, pues, de hecho, no voy a estar en esa hora de cajita. Entonces, vamos a hacer ese sacrificio. Y Ingeniero, sí, entonces la práctica no sería el lunes. Ya no sería no, el lunes. no, la práctica la vamos a pasar el próximo, viniendo de 28. Ah, ya. Entonces el martes entramos para ponernos a raya del lunes, en clase del lunes. Claro, exactamente, eso. ¿Para qué? Para no atrasarnos. Ya, por favor. Ya, ingeniero. Y el día martes también ya les voy a dar qué trabajo van a hacer como sexta práctica, pero esa práctica va a ser la práctica comodín, para reemplazar la práctica más baja. ¿Ya? Por eso les digo, el día martes les voy a dar esa tarea. ¿Me entienden? Sí, ingeniero. Vamos a ver cuántos podemos salvar, pues, muchachos, porque veo demasiado ahogados. No voy a creer que yo gozo jalando. Al contrario, me preocupa, no duermo a veces. ¿Qué está pasando con esos muchachos cada día? ¿Cómo voy a tener en mate 4 3 alumnos? Yo estoy pensando así, ¿no? Pucha, me traumo. Bien, entonces seguimos, muchachos. ¿Dónde está mi lápiz óptico? Acá está. Bien. Hay cosas jóvenes en la vida que no podemos dejar pasar de alto. Cumpleaños de mi hijo cumple 15 años. Aunque yo sí les soy sincero, ya a partir de los 16 años, 16, 17 años y muchos años, ya me pasé también pues al lado de mis papás, ¿no? Pero me llamaban mis papás vivían en Lima, o ellos estaban acá, yo estaba en Lima, y yo me quedaba contento pues de que, pucha, esa llamada, ¿no? Nos reconforta. Así como el Día de los Padres, cuando nuestros hijos nos llaman, qué bonito, ¿no? Pero cuando nuestros hijos nos olvidan también es bien triste. Y bueno, estoy yendo, ya el próximo año le tocará venir a él acá para yo pasarlo acá con él. Bien, lo primero que hacemos, mira, nos piden los valores extremos relativos, si existen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, vamos a derivar con respecto a X, a la función. Y si yo derivo con respecto a X, voy a tener 36 X menos 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, Y, menos 36, menos 128. Una vez que nosotros hemos derivado, le igualamos a 0. Creo que podemos sacar mitad, tercia, a ver. Si yo saco 36, no. ¿Qué puedo sacar acá? Yo tengo 2 por 8, 16, 36, muy bien. 2 por 2, 4. 2 por 3. Sí. Derivada de 32y al cuadrado. Pero estás derivando x, creo. Ah, disculpa. Estoy pensando en el equipaje. Todo se cruza. Estamos derivando con respecto a x. Yo tengo acá 18x al cuadrado, me queda 36x. Esto se va, acá me queda menos 36, ¿sí o no?
este se va, y este es igual a 0. Entonces x jóvenes es igual a 1. Voy a derivar a la función con respecto a y. Menos 64 y menos 128 es igual a 0. Donde y va a ser igual a menos 2, ¿no? Es igual a menos 2. 2 por 4, 8, está bien. Entonces ya tenemos el punto. Tenemos el punto cuando x es igual a 1 y y es igual a menos 2. O sea, es el punto 1, menos 2. Hasta ahí estamos. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver. Esa es nuestra primera derivada. Vamos a derivar por segunda vez a f con respecto a x. 2 veces. Si yo derivo, voy a tener acá 36, ¿sí o no? Y voy a derivar con respecto a x, a la función con respecto a y ahora 2 veces. Y es menos 64, ¿no? Ahora voy a derivar a la función por segunda vez. Como ya le derivé con respecto a x, ahora le voy a derivar con respecto a y. Si yo le derivo con respecto a y, esto es 0. Bien. Entonces ya tengo todo lo que necesito para aplicar el criterio de la segunda derivada. En la segunda derivada me dice que el delta va a ser igual. La segunda derivada de la función, ¿no? Con respecto a x, que vale 36, multiplicado por la segunda derivada de la función con respecto a y, que vale menos 64. Y menos la derivada cruzada, que viene a ser 0 al cuadrado. Y este delta, ¿a qué es igual? 36 menos 64, ¿cuánto es? ¿Menos cuánto? Jóvenes. Menos 28, 36 menos 64. ¿Ya? Menos 28, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces me dijo esto que es ¿cuánto? ¿Cuánto me dijiste que es? Menos 28, ingeniero. ¿Cuánto? 2304, ingeniero. 2304. ¿La resta, ingeniero? No, para acá hay un paréntesis, pues. Más por Ya. menos, menos. Este es un Una producto. multiplicación. Allá. Y acá es la resta. Acá es la resta. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que nuestro delta es menor que 0. Entonces vamos a evaluar ese punto. Vamos a evaluar ese punto 1 menos 2 en esa función. Ya vamos a evaluar. Ahí está. Entonces voy a evaluar para f de 1, menos 2. Es 18 por 1 al cuadrado, menos 32 menos 2 al cuadrado, menos 36 por 1, menos 128 por menos 2, menos 110. Acá tengo 18, menos 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, menos 36, más 2 por 8, 16, 2 por 2, 4, 5, 2 por 1, 2, menos 110. F1, menos 2. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso?
Ingeniero 128,32 por 2 al cuadrado. Acá tengo 18, 2 al cuadrado, por 1 al cuadrado, porque el punto es 1, menos 2, ¿sí o no? 32 por menos 2, eso hace 4. Ahí Ah, eso hace 128. 4, ajá. Claro, eso hace 4. Dos por 4, 8, 2 por 3, 12, 128. Casi está bien ya. ¿Cuánto sale? Cero, ingeniero. Vale, cero. Cero. 0, ¿no? 0, muy bien. Entonces vamos a decir que el punto 1, menos 2, ahora viene el f de 1,2 que es 0. ¿Qué cosa es? Es un punto decidido. Es un punto decidido. ¿Está bien? Es un punto decidido. ¿Qué hacemos? Primero derivamos con respecto a x igualamos a 0. Derivamos con respecto a y igualamos a 0. Hallamos el punto. Eso no quiere decir que todo el tiempo vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar de repente un poco más complicado. A ver acá. A ver, vamos a ver con el segundo. Sí. Delta. Digo, estoy viendo que es menor que 0. Menor que 0. Y como es menor que 0, entonces me permite ver acá que lo que ya me está saliendo es un punto de silla. Y lo único que queda es hallar el punto hallando la función. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ah, Ingeniero, una duda. sí. Arriba en las derivadas cruzadas, ¿cómo lo hizo? No, me perdí un poco ahí, ¿no, Rodrigo? Simplemente, si tengo esta primera derivada, ahora En le las voy a derivadas cruzadas, nomás, ingeniero, le voy a derivada. derivar con respecto a y. Si yo le derivo con respecto a y, este es 0, pues, por eso me queda 0. Y si yo derivo este con respecto a x, también me va a dar 0. ¿Sí o no? Ya entendí, Claro. ingeniero. Ya, gracias. Ahora veamos este otro ejercicio. A ver acá. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a derivar con respecto a x la función. Yo tengo acá, si yo derivo con respecto a x, tengo 4y al cuadrado menos 4xy menos 1, ¿sí o no? ¿Está bien? Estoy derivando con respecto a x. 4xy al cuadrado menos 4xy menos 1 y esto le va a igualar a 0. Ahora voy a derivar con respecto a y. Si yo derivo con respecto a y, voy a tener 8xy menos 2x al cuadrado e igual a 0, ¿sí o no? A esto digo que es la ecuación 1. De aquí voy a sacar, a ver, voy a despejar y de acá, ¿ya? Entonces voy a tener 8xy va a ser igual a 2x al cuadrado, donde y va a ser igual a un cuarto de x, un cuarto de x. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Ahora este y lo voy a reemplazar ¿dónde? En 1, acá. Lo voy a reemplazar en 1. Si yo reemplazo esto en 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener 4 por 1 sobre 16x al cuadrado, ¿sí o no? Menos 4x por x sobre 4, y este es igual a 1. Entonces yo tengo acá x al cuadrado sobre 4
menos x al cuadrado y esto es igual a 1. ¿No es así? Este 4 voy a tener menos 3x al cuadrado sobre 4 es igual a 1. Donde, a ver. Vamos a derivar. Está bien derivado, ¿no? Con respecto a x, y al cuadrado. Con respecto a x, 4xy menos 1. Con respecto a y, 8xy. Porque estoy derivando con respecto a y. Con respecto a y, menos 2x, y este se hace 0. Entonces él pasa, acá tengo y. ¿Ya? Entonces tengo este y, o puedo tener así, miren, ¿eh? Ahora vamos haciéndolo así, ¿eh? Porque acá podemos crear, podemos eliminar cosas absurdas, miren. Yo de esto voy a sacar 2x. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 4x, ¿no? Acá me está quedando 4x menos, perdón, 4y menos x, y esto es igual a 0. Ya tengo que x vale 0, y ya tengo que x vale 4y. Ya. Entonces vamos a decir, en 1, para x igual a 0. ¿Qué pasa cuando tengo x igual a 0? Este se hace 0, ¿sí o no? Y me queda que 4y al cuadrado es igual a 1. Donde y al cuadrado es un cuarto. Y y va a ser más o menos un medio. O sea, voy a tener un punto 1, 0,1 medio, y voy a tener un punto 2, 0, menos un medio. ¿Está bien? Ahora vamos a ver para x igual 4y. Reemplazamos. En 1. Tengo 4y al cuadrado menos 4 por 4y, y esto es igual a 1. 4y al cuadrado menos 16y al cuadrado es igual a 1. Tengo menos 12y al cuadrado y esto es igual a 1. Entonces, yo tengo acá y al cuadrado es igual a menos 1 sobre 12, donde y va a ser igual a un más menos raíz de un medio j. Entonces, no le vamos a utilizar, ¿por qué? Porque está en el campo complejo. O sea, vamos a trabajar para el punto 1 y para el punto 2. Ahora, vamos a hallar la segunda derivada de la función con respecto a x 2 veces. Ingeniero, Sí, es 1/12, no un medio. ya, 1 sobre 12. Y ahí está. Le derivamos. Derivamos con respecto a x. Esto se hace 0 y acá se hace menos y, menos 4y. Ahora vamos a hallar la segunda derivada con respecto a y 2 veces. Acá. Este se hace 0 y esto se hace 8x. Y luego vamos a hallar la segunda derivada de f. Y hemos derivado con respecto a x, ahora vamos a derivar con respecto a y. Si hemos derivado con respecto a x, tengo esto. Con respecto a y, 8y menos 4x. Ya está. Ahora vamos a analizar primero para el punto. Ahora vamos a traer estos puntos, ¿ya? Qué vacancia, ok. Vamos a traer esos puntos acá. Lo que vamos a ver es para P1 igual a 0,1 medio, ¿no?
Ahí está. Entonces vamos a tener acá la segunda derivada de f con respecto a x dos veces, y vale 1/2. Entonces tengo acá menos 2. La segunda derivada de f con respecto a y dos veces, x vale 0, entonces esto vale 0. La segunda derivada de f con respecto a x y luego con respecto a y vale 0. Y x vale 1/2, menos 2. Entonces el delta, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 2, que multiplica ¿a quién? A 0. Menos 2 al cuadrado. Y este es menos 4. Entonces el delta es menor que 0. Como es menor que 0, ya estamos viendo que es un punto de silla, ¿sí o no? Entonces vamos a hallar ese punto de silla. Acá. Acá tenemos el f de 0,1/2, ¿no? 0,1/2. Y esto va a ser igual a 4 por 0 a la 1/2 al cuadrado, menos 2 por 0 al cuadrado por 1/2 y menos 0, y esto es igual a 0. Entonces el punto 0,1/2,0 es punto de silla. Punto de silla. Ahora vamos a analizar para el punto 0, menos 1/2. El punto P, 0, menos 1/2, ¿no? Entonces nuevamente traemos a estos individuos. Entonces voy a decir, para la derivada, la segunda derivada de f con respecto a x dos veces, vale 2 porque ya vale menos 1/2. Para la segunda derivada de f con respecto a y dos veces, esto vale 0. Y la segunda derivada de f con respecto a y, luego con respecto a x, tengo acá 2y, 8y, esto se hace 0, y esto se hace menos 1/4, ¿no? 1/4. Igual va a salir punto silla, 2 por 0, menos 1/4 al cuadrado. El delta es menos 1 sobre 16. El delta es